Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al Rincón de esas Ideas. Es una casa de buscadores de respuestas de las grandes preguntas de la vida. Llevamos más de 13 años ofreciendo a la ciudad que vivimos y amamos una otra opción de educación para jóvenes y no tan jóvenes sobre las grandes preguntas de la vida, de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué sentido tiene todo eso, realmente el amor existe, yo acabo cuando mi cuerpo muere, bueno, estas preguntas de siempre. Y hoy vamos a pasear a través de una disciplina milenaria que es la astrología, de la mano de Alexios. Alexios es psicólogo y astrólogo por la... corrígeme si me equivoco. Sí. Astrólogo por la Faculty of Astrological Studies de Londres y también por la School of Traditional Astrology de Deborah Houdy. Y es un experto, entonces viajaremos de la mano de un super guía a través de esta disciplina antiquísima para tratar de conquistar determinadas respuestas y llevar con nosotros a nuestra vida cotidiana. Mañana haremos un taller práctico muy recomendable, una oportunidad casi única. Hemos estado peleando mucho para encontrar un hueco en su apretada agenda para poder compartir este tiempo con nosotros. Sin más, por favor, apagar los móviles y vamos a viajar a través de los astros y de la sabiduría. Muchísimas gracias por venir. Como bien dijo Matan, la astrología es sin duda una disciplina milenaria y la verdad estoy muy contento de poder estar aquí hablando de esto. Esta es una escuela de filosofía. La astrología y la filosofía, sobre todo al principio, iban de la mano. Y para empezar quisiera preguntarles ¿cuántas de las personas que hay aquí creen en la astrología? Que levanten la mano. Para saber si todos los que vienen creen o algunos están más de cerca. Que abro la ceja que vean. Vale, sí, es verdad. Vale, o sea, más o menos mitad y mitad. ¿Cuántos piensan que la astrología es una religión? Nadie. Ni uno. ¿Cuántos piensan que es una práctica espiritual? Tenemos algunos, vale. ¿Cuántos piensan que es un sistema filosófico? A partir de lo que cada uno intuya o sepa, ¿eh? ¿Cuántos piensan que es una ciencia? ¿Y cuántos piensan que es un arte? Un arte. Vale. Entonces, fíjense la variedad que tenemos aquí mismo, ¿no? De opiniones sobre qué es la astrología. Esto es un debate que nosotros los propios astrólogos tenemos constantemente para definir qué es la astrología. Y por ahí me gustaría empezar, por intentar definir qué es la astrología. Entonces, bueno, yo había preparado esta carátula de presentación, pero Matan ya me presentó, estudié psicología y artes dramáticos, y después estudié bastante en Londres, un poquito en Buenos Aires. Yo soy de Argentina, empecé estudiando un poquito en Buenos Aires, después cuando vine aquí, seguí estudiando en Londres. Y la pregunta que para mí es crucial cuando empezamos a hablar de astrología es ¿qué es la astrología? Porque a diferencia de otras disciplinas, pues hay muchos malentendidos y muchas ideas distintas en relación a qué es la astrología. Una ciencia, un arte, una filosofía, una religión, una práctica espiritual, una forma de entender la psicología, podríamos haber preguntado. Entonces esta frase, la astrología es un lenguaje, si lo entiendes el cielo te habla, es de un astrólogo que se llama Dane Rudhyar, que lo que hizo fue intentar acercar la astrología a las personas y intentar mostrarles que la astrología lo que podría servirnos es como herramienta para tratar de encontrar el sentido o cierta dirección a nuestras vidas. Pero ¿cómo empezó todo? Entonces, viajemos. Para entender para mí qué es la astrología, tenemos que pensar en cómo empezó. Entonces viajemos millones de años atrás, cuando la humanidad despertó
¿qué fue lo primero que vio que se movía en el cielo? ¿Qué creen que fue? El sol, dicen por ahí, ¿y qué más? Y la luna. Entonces ahí empezó. Los primeros astrólogos son los que están en el Paleolítico y que descubren pues que tenemos el día y la noche. Y poco a poco empiezan a observar que el sol y la luna, pues el día sale, bueno, los dos salen siempre por el este y se ponen por el oeste, pero que tienen velocidades distintas. Y entonces empiezan a atribuirles como simbologías, ¿sí? El sol sale de día y sale cada día. Entonces le dan la idea de que de constancia. Ellos ven que el sol es constante. En realidad, depende de dónde estamos. Yo estoy hablando más tirando hacia Europa, ¿no? Porque, por ejemplo, en otras partes del mundo, en cambio, ven que el sol es inconstante porque no sale siempre del mismo lugar. Porque saben que en invierno el camino que hace el sol es más corto y en verano es más largo. Entonces no sale siempre en el mismo lugar. Pero quedémonos con lo que ellos vieron. Ellos vieron que el sol era constante y que la luna, en cambio, era inconstante. Y que la luna salía de noche y cuando salía nos daba luz. Entonces le dieron una función de protección. Dijeron, la luna nos protege, porque cuando está, nos da luz. Y así poco a poco fueron pensando en distintas funciones que podían tener estos astros. Estos astros, digamos, el Sol y la Luna, que es un satélite y la estrella, ¿no? En este momento, ellos ni siquiera tienen un concepto de si la Tierra es el centro del universo, el Sol es, o sea, la visión que ellos tienen del universo es muy inmediata, ¿no? Ellos ven que el Sol se levanta, el Sol se pone y que la Luna va cambiando, y hay noches sin Luna. Cuando empiezan a observar este ciclo, se dan cuenta que de fondo están las estrellas. Y las estrellas tienen una particularidad. Yo no sé, ¿hay alguna persona aficionada a la astronomía? Si hay, lo va a saber. Las estrellas se mueven todas juntas en el cielo. Se mueven de forma circular alrededor de una estrella, la estrella polar, ¿no? Entonces se mueven todas juntas. Y lo que ellos se dieron cuenta es que las luces en el cielo iban juntas. Nosotros los astrólogos a las estrellas las llamamos las estrellas fijas. Que no porque estén fijas, porque obviamente se está moviendo. En el universo todo está en movimiento. Pero las llamamos estrellas fijas porque se mueven todas juntas. La distancia entre ellas es siempre la misma. En este fondo de estrellas que siempre se mueve igual, se levanta el Sol, las hace desaparecer, y cuando se pone vuelven a aparecer, y se levanta la Luna. Y la Luna tiene un ritmo un poco más propio al del Sol. Ahora estamos justo en cuarto creciente, y a mí me encanta en cuarto creciente que el Sol y la Luna se pueden ver al mismo tiempo durante el día. Cuando estamos en la Luna llena, se está poniendo el Sol y está saliendo la Luna del otro lado. Entonces, ellos empezaron a darse cuenta que la Luna tenía como un ritmo propio. Y que el Sol, o sea, cada uno tenía un ritmo propio. Y que se movían sobre este fondo estelar fijo. En este fondo de estrellas, empezaron a darse cuenta que había unas luces que se movían independientes del resto, que no eran ni el Sol ni la Luna. Había algunos puntitos que no giraban alrededor de la estrella polar, que son los planetas, exacto. Por eso les llamaron errantes, vagabundos. Eran luces independientes. Y claro, ellos veían hasta Saturno, piensan que no tenían telescopio, entonces ellos veían hasta Saturno. No llegaban a ver a Plutón, Neptuno y Urano, no llegaban a verlos. Aunque hay algunos que dicen que sí que veían Urano, pero que se mueve tan lento que pensaba que era una estrella. Total que ellos empezaron a ver que estas luces se movían independientemente del resto del fondo de las estrellas y empezaron a notar, empezaron a asignarle algunas cualidades. Entonces aquí acá entramos en un momento un poco misterioso de la humanidad porque no tenemos muchos registros en el que se junta mitología con astronomía. Y ellos veían que Marte era rojo, en ese momento supongamos que le pusimos Marte de nombre, pero veían que era rojo y pues empezaron a relacionarlo con la sangre, con la violencia y dijeron pues ese será el planeta del dios de la guerra, ¿no? Vieron que Venus era muy brillante y decían pues ¿será que ese es el planeta del amor? Y entonces así fueron asignando distintos símbolos, distintos significados, ¿no? Mercurio, por ejemplo, es un planeta muy particular, porque Mercurio, todos los planetas pareciera que se mueven hacia adelante, hasta que hay un momento
depende del planeta, cada cuánto ocurre esto, pero Mercurio es un planeta que 3 veces al año pareciera que se mueve para atrás, que todos habrán escuchado alguna vez de Mercurio retrógrado. Cuando empieza el Mercurio retrógrado, los astrólogos empiezan a decir que tengan cuidado, está Mercurio retrógrado. Bueno, 3 veces al año va para atrás. Entonces, como se movía tanto y se movía muy rápido, dijeron, pues este será el mensajero, que se mueve tanto, que va y viene todo el tiempo trayendo mensajes. Y así fueron asignando. ¿Qué fueron notando? Que, por ejemplo, cuando nació un rey y Venus estaba en el horizonte, ellos dijeron, este rey trajo prosperidad. Entonces esta luz, cuando está en el horizonte, se ve que trae prosperidad. Y iban apuntando, digamos, lo que es el movimiento que ellos veían en las luces con lo que iba pasando en la Tierra. ¿Y qué creyeron? Que los planetas causan lo que pasa en la Tierra. Esto se mantuvo hasta un tiempo. Cuando llega el cristianismo, imagínense que el cristianismo, la idea de que los planetas son los dioses y que están por encima de Dios para definir el destino humano, no les gustó nada, y empezaron un poco a cortarle cortarle las alas a la astrología. Y empezaron a permitir solo algunos tipos de astrología que aseguraran que en el fondo Dios siempre es el que elige las cosas, ¿sí? Dios siempre es el que decide las cosas. Entonces la astrología se fue adaptando un poco a los tiempos. Hay un astrólogo que decía, nunca hagan cartas para emperadores, porque si les dicen que van a perder en la guerra, se van a enfadar y los van a mandar a matar. Si les dicen que van a ganar y después pierden en la guerra, se van a enfadar y les van a matar. Entonces, la astrología se iba adaptando un poco al contexto hasta que llegamos al iluminismo francés. Aquí es razón, 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 la idea de que hay luces en el cielo que definen el destino humano es inconcebible. La astrología prácticamente desaparece. ¿La astrología cuándo vuelve a aparecer? Cuando se casa con la psicología. Entonces, al juntarlo con la psicología, dejamos de pensar tanto que los planetas y sus movimientos causan lo que pasa en la Tierra, porque tenemos una idea, imagínense, después de la Revolución Francesa, tenemos una idea muy fuerte de que cada uno es el constructor de su destino, cada uno tiene derecho a hacer su vida, ¿no? A elegir un poco su destino. Y al juntarse con la psicología, entonces, estas luces no tanto influyen, sino que marcan posibilidades. Y a mí me gusta mucho pensar que la relación entre el cielo y la tierra no es de causa y efecto, sino de correspondencia. Entonces el movimiento del cielo es un espejo de lo que nos está pasando en la tierra, no es la causa. Es como una especie de reloj. Entonces, yo no sé mucho de agricultura y las plantas de mi balcón, pues, lo sufren, son las víctimas de mi ignorancia. Entonces, cuando una planta se me muere o cuando una planta me sale muy bien, le pregunto a gente que sabe, y si es que la planta se me murió, me dicen, es que ¿a quién se le ocurre plantar esta flor en esta época del año? ¿No? Porque yo no conozco esos ritmos. Un astrólogo lo que hace es mirar el momento en el que está el cielo para entender cuál es la calidad, podemos llamarlo energética de ese momento, la calidad simbólica, diría yo, de ese momento. Y para tratar de ofrecer pues, posibilidades. ¿Qué podría significar? Entonces, sobre todo en astrología, cuando trabajamos en esta idea de juntar la psicología con la astrología, de que el destino no está escrito, sino que cada persona puede hacer su destino, es trabajar con esta idea de que el cielo nos da posibilidades, que el cielo es un símbolo de lo que podría pasar. Y depende de muchos factores hacia dónde se va a encauzar ese símbolo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos los astrólogos para trabajar es calcular la carta natal. Esto es una carta natal. ¿Quiénes hicieron una carta natal? Más o menos. Bueno, gente. ¿Quiénes no sabían que existía esto, la carta natal, la carta astral? Nunca habían visto una. Nadie, todos sabían. Entonces, la carta natal, lo que hacemos nosotros es dibujar un mapa de cómo estaba el cielo en un momento determinado, en un lugar determinado. Entonces, normalmente la carta natal es cuando nace una persona, ¿sí? Pero puede hacerse cuando nace un país. Por ejemplo,
para España hay mucha discusión sobre cuál es la carta natal. Porque tenemos el casamiento de Fernando e Isabel, lo tenemos cuando volvió la Constitución, entonces los astrólogos siempre se pelean cuál es la carta natal de España. Para Argentina, por ejemplo, es muy claro, cuando se independiza de España, aparece, nace Argentina. Entonces tenemos una fecha, una hora y todo. Cuando nace una persona, normalmente tenemos la fecha y la hora. A veces no tenemos la hora, pero bueno, la fecha al menos la tenemos y le preguntamos. A mí cada vez que toco una carta, los consultantes me dicen, bueno, mi mamá me dijo que nací a las 6:30. Y a veces viene y me dice, me dijo que nací entre las 6 y las 8. Digo, bueno, hay una diferencia de 2 horas. Que es importante. ¿Por qué? Porque así lo está en movimiento. O sea, lo importante es que esta carta natal es para este momento, este lugar, que después les voy a decir de dónde saqué esta carta, y que solamente en este momento y en este lugar el cielo estaba así. Si cambio de lugar, el cielo se veía distinto. Esta línea es la línea del horizonte. Entonces, si yo me voy a, no sé, China o a Nueva Zelanda, que será más o menos antípodas de España, este dibujo estaría dado vuelta. Entonces, para nosotros todo esto es un símbolo de algo. Y entonces, nosotros hacemos el mapa del cielo y vamos dibujando, vamos poniendo dónde estaban los planetas. Entonces todos estos puntitos, o casi todos estos puntitos, para simplificar ahora, son planetas, ¿sí? Y nosotros lo que hacemos es interpretar qué significa. Estos dibujitos de aquí son los signos. Mañana en el taller de introducción a los elementos, lo que vamos a hacer es interpretar los elementos astrológicos. Nosotros en astrología tenemos 12 signos. Y normalmente pensamos en 4 elementos, ¿no? A menos que nos vayamos a Oriente, pensamos en 4 elementos, ¿no? Entonces, a cada elemento pertenecen 3 signos. Lo primero que hace un astrólogo, bueno, no sé si todos los astrólogos hacen lo mismo, pero casi todos, lo primero que hacemos es el balance de elementos, se llama. Que es lo que vamos a aprender mañana a hacer. Entonces, cuando yo miro esta carta, bueno, los elementos son fuego, agua, tierra y aire, ¿no? Lo primero que veo es que hay muchos planetas en agua, miren. Esto es agua, esto es agua, esto es agua, agua, agua. Y el ascendente, que es muy importante, está en agua. ¿El ascendente qué es? Es el signo del zodíaco que estaba en el horizonte a la hora de nacer. Y para nosotros esto es muy importante, quiere decir que es la energía que quería nacer, la energía que quería tomar forma en ese momento. Entonces, yo lo que quiero es mostrarles un ejemplo de lo que es una carta natal y cómo trabajamos los astrólogos. Yo mirando este mapa, este símbolo, no puedo saber cuál es el destino. De acuerdo a este lugar y a este momento, no puedo saber qué es lo que va a pasar. Pero puedo saber algunas cosas. Entonces, por ejemplo, una de las primeras cosas que veo, con el ascendente en Escorpio y el Sol casi en la casa 8, bueno, y determinadas cosas, es que esto es una calidad de momento que tiene que ver con intentar descubrir cosas que no están en la primera, en el primer encuentro de las cosas, o sea, que no están en la superficie, con la idea de investigar, de desentrañar algo detrás. Esto hay algo como de curiosidad, de aprender, de descubrir algo, de aprender algo, y también hay como una idea de querer transformar el contexto, querer transformar la realidad. Entonces, yo esto es lo que veo en la carta. ¿Cómo se va a manifestar? Yo no lo sé. Normalmente cuando viene la persona, yo le digo, bueno, lo primero que veo es que hay como un deseo de descubrir cuáles son la verdad de las cosas, como de intensidad, de ir al kit de la cuestión, de ir al fondo, de ir a la raíz de los problemas, de no quedarse en lo superficial. Y la persona me va contando, pues sí, a mí me pasó esto, lo otro, no, o no me pasó nunca, o la verdad es que a mí tanto no me gustaba, porque vamos a ver que hay tensiones. Por un lado tenemos esta idea de profundidad, de investigar, de descubrir, y aquí por el otro lado tenemos una idea más social, de pues adaptarme un poco al sitio donde estoy, adaptarme un poco a los demás, ponerme un poco en servicio a los demás, contactar con los demás, aprender, intercambiar ideas, intercambiar opiniones. Entonces, claro, la persona que, si una persona viniera con esta carta, cuando yo le hablo de
ir al fondo de las cosas, tal vez me dice, pues no, yo la verdad no voy tanto al fondo con gente, intercambiar ideas, pero cuando se pone muy intenso yo me voy. Y entonces ahí es cuando se manifiesta el destino, porque yo le pregunto a la persona, vale, ¿y qué es lo que te pasa en la vida? Y la persona me cuenta, es que lo que me pasa es que cada vez que me quiero ir alguien me dice que no, que tendría que ir más profundo, que tendría que descubrir más quién soy. Y entonces la persona va acercando, ¿no?, las distintas realidades. Aquí tenemos lo que dijimos, una idea de curiosidad, de descubrir, de aprender, y una idea de ir a la raíz de las cosas, de transformar la realidad. Dijimos antes que hay mucho agua también en esta carta. Entonces eso también, normalmente las cartas con mucho agua, el agua habla de la emoción. Entonces hay también como una idea de intuición, de emoción, de contacto cercano con las personas. Y después dijimos también que está como la idea de servicio. Entonces, ¿qué opinan? Si una persona tuviese estos núcleos, digamos, contactar con los demás, intercambiar ideas, ponerme al servicio de los demás, pero hacer vínculos profundos, vínculos sinceros, de verdad. Tampoco esto de intercambiar ideas que no sea superficial, que sea honesto, que sea en contacto. ¿Será fácil juntar todo esto o le costará un poco a la persona? Ese es el misterio. Eso es lo que yo tampoco sé. Cuando yo analizo la carta, yo veo que están todos estos núcleos. Y cuando viene la persona, yo le empiezo a contar. Pues tengo esto, veo esto, veo esto, veo esto. Y la persona después me va diciendo cómo pudo o no juntarlos. Entonces todos en la vida, todos, tenemos contradicciones y tenemos como distintos personajes, ¿no?, que nos van diciendo una cosa u otra. Y todos tenemos que ir resolviendo estas paradojas. Pero cada uno tiene una carta natal distinta, entonces cada uno, lo que cada uno está viviendo, lo que cada uno va a vivir es distinto. Además, estos planetas pues siguen moviéndose, ¿no? El cielo nunca se para, o sea, los planetas siempre siguen moviéndose. Entonces, en este movimiento van a ir tocando puntos de la carta natal. O sea, para recapitular, la carta natal es el dibujo del momento y el lugar, de cómo estaba el cielo en el momento y el lugar donde nació la persona. Y esto es de por vida. O sea, esta persona, miren, nació con la luna en Cáncer, el sol en Géminis y ascendente Escorpio, que son como las tres cosas que primero miramos, que son las más importantes, ¿no? Vemos que tiene como una ideología de contacto con los demás, de proporcionar algo a la sociedad, de ponerse al servicio, de intercambiar ideas. Vemos que tiene una idea de transformar la realidad. Vemos, hay algo muy lindo, que tiene... hay como una idea de... Cuando nosotros miramos la casa 4, aquí empieza... Nosotros en astrología tenemos casas, ¿no? Y cada casa simboliza un espacio de la persona. Como un ámbito de la conciencia, diríamos, ¿no? Por ejemplo, la casa 2 cómo maneja los recursos, la casa 3 cómo habla. La casa 4 tiene que ver con el origen. Y esta carta tiene la casa 4 en Piscis. No sé si sabe alguien de Piscis en la sala, pero todo lo que tenga que ver con Piscis se desdibuja. Piensen que Piscis tiene que ver con el mar, con esta idea de que es una... Bueno, nosotros vivimos justo en una isla, tenemos la oportunidad de ir a ver el mar, y es como esta idea de una extensión inabarcable de agua, en la que uno a veces se puede perder mirando, están todos los mitos de las sirenas, ¿no? Entonces como que el origen de esta carta está perdido en el tiempo. Cuando yo lo miraba pensaba en eso. El origen de esta carta está perdido en el tiempo. Y con esta idea, y sin embargo está como esta idea de que estos ancestros de esta carta conforman una familia que sostiene a esta carta. Ahora suena todo un poco raro, cuando sepan de dónde sale la carta, van a ver cómo engancha. Entonces lo que les decía, los planetas van a seguir moviéndose y van a tocar puntos sensibles, y entonces eso es lo que va a desatar momentos distintos. Una cosa que yo digo siempre también es, no a todos nos está pasando lo mismo. Algunos estamos en un momento de expansión y euforia,
sea alguien de Júpiter, sea alguien de Sagitario, o de Leo, o de Aries aquí, puede ser que lo esté viviendo, un momento de expansión y euforia, porque está Júpiter en Sagitario, ¿verdad? Y otros, en cambio, estamos viviendo un momento de restricción y dificultad. Porque en el momento en que los planetas van pasando por la carta y van tocando distintos puntos de la carta, van marcando distintos momentos. Ya momentos de expansión, momentos de restricción, momentos de confusión. A veces cuando viene a la consulta la persona está preocupada porque está confundida, dice que no sé para dónde ir. Y uno mira cómo está el cielo en ese momento y es que es un momento de confusión. Pero lo que pasa es que vivimos en una sociedad en la que la confusión y el estar perdido está mal visto. Pero bueno, a veces uno tiene que estar un poco perdido por la vida para después encontrarse. Y entonces la astrología nos ayuda como a calmarnos en ese sentido, a aceptar que hay momentos, igual que lo que decíamos con el agricultor, hay momentos para plantar un limonero y hay momentos para plantar una rosa, hay momentos para afrontar desafíos y hay momentos para estar más bien en casa tranquilo. Y normalmente la gente esto lo siente, o sea, normalmente las personas, en general nos damos cuenta que esto es un momento de mucha actividad, o esto es un momento de reposo, o esto es un momento que requiere compromiso, pero nos peleamos con eso. Porque queremos ser todas las cosas, ¿no? Nos cuesta como someternos a un ciclo que está más allá de nosotros. Pero lo que es importante es que si estamos viviendo un momento, supongamos, de expansión, no es porque Júpiter es en Sagitario, no es que Júpiter en Sagitario nos da expansión. Es que yo habré hecho ciertas cosas en mi vida que me llevaron a estar en este momento de expansión, que coincide justo, casualmente, con que Júpiter es en Sagitario, pero Júpiter no es la causa, es el espejo. No sé si esto me estoy explicando bien o no. Esto para mí es muy importante porque la razón por la que mucha gente nunca va a aceptar la astrología es porque cuesta mucho pensar que los planetas son la causa de lo que nos pasa a nosotros. Y hasta es un poco soberbio, creo yo, pensar que está todo el universo ahí girando para provocarnos cosas a nosotros. Más bien me parece que el universo está girando, el universo nació de un mismo instante, está todo conectado, y entonces en cada momento uno puede percibir la totalidad si está abierto a interpretar el símbolo. Y también eso es importante, que esto es un símbolo. Entonces yo, como astrólogo, vengo e interpreto este símbolo. Hay otros astrólogos, aquí ahora vinieron algunos amigos que son astrólogos que están aquí, que tal vez al ver esta carta, lo primero que dirían no es lo que dije yo, lo primero que dirían es otra cosa, porque ellos interpretarían este símbolo de otra forma. Y esto es la otra razón por la que la astrología a veces cuesta creerle, porque es como, bueno, cada astrólogo al final dice algo distinto. Un poco sí y un poco no. Como estamos trabajando con un material que es muy subjetivo, es muy personal, sí es verdad que cada uno se relaciona con estos símbolos de formas distintas, pero como cada uno se relaciona distinto con el... Si los llevo a Madrid y les pongo frente al Guernica, a cada uno le va a generar cosas distintas y le va a dar un mensaje distinto. Entonces, los astrólogos nos pasa algo del parecido. A cada uno esta carta nos va a dar un mensaje distinto. Sin embargo, hay muchas cosas en común. O sea, todos los astrólogos piensan que la luna en Cáncer, que es la luna de esta carta, es una muy buena luna, porque astrológicamente se dice que está en domicilio, es como cuando una persona está en su casa, una luna que está cómoda, y eso va a tener un significado, ¿no? Entonces, por eso también es difícil definir la astrología como ciencia, porque ¿cuál es nuestro concepto de la ciencia? Que es lineal, ¿no? O sea, los aviones vuelan, y vuelan porque hay unas leyes físicas por las que vuelan. La astrología, si la queremos someter a esas leyes físicas, a veces cuesta. Y hay muchos astrólogos que están trabajando para conseguirlo, ¿eh? O sea, no quiero decir que sea imposible y que no vaya a ser una ciencia. Pero acuérdense cuando empezamos, que les pregunté, ¿cuántos piensan que es un arte? ¿Cuántos piensan que es una ciencia? ¿Cuántos piensan que es una filosofía? Ese debate lo tenemos los astrólogos. Porque algunos piensan que es una ciencia, otros piensan que es un arte, otros piensan que es una forma de entender la vida. ¿Y de qué va a depender qué es lo que cada astrólogo piense? Pues de su carta natal. Cada astrólogo nació en un momento distinto, en un lugar distinto y una calidad de momento distinto. Entonces, por ejemplo, Jung, nosotros en la escuela de astrología
muchas veces nos dan cartas y tenemos que analizar las cartas y sin saber de quién son, ¿no? Un poco lo que estoy jugando ahora, sin decirles de dónde saqué esta carta. Y al final tenemos que tratar de adivinar quién es. Y claro, Jung tiene muchísimo de Leo en su carta. ¿Y él cómo llamó al proceso de desarrollo de la personalidad? El proceso de individuación, que es una palabra clave de Leo, ¿no? La idea de que soy un individuo, soy distinto del resto, yo soy yo. Entonces, seguramente si ustedes hablan con los astrólogos que tengan otra idea, en su carta natal está puesto que sus creencias tienen que ver con eso. Claro, mi carta natal, pues, sin duda para mí la astrología no es una ciencia, sino que es un arte, y es algo que se va recreando constantemente al estar en contacto con el movimiento del cielo y con la persona que está consultando. Entonces, ¿quieren saber de dónde saqué esta carta? A ver, los temas que dijimos entonces son, hay como una idea de comunidad, una idea de sentirse en familia, de sentirse en casa, de sentirse cómodo. Está la idea de curiosidad, de aprender, de descubrir. Hay algo de la intuición, del corazón, de lo emocional. Después dijimos la idea de servicio, de profundidad, de transformar la realidad. Y hay algo que no dijimos, es verdad. Esas ideas van más o menos juntas. Hay una idea que, en esta idea, que es la idea de libertad y de autonomía. Aquí hay un eje muy importante, el eje de los nodos, y el nodo norte cae en Aries. Entonces, también está esta idea de con todo esto, de apropiarme de todos estos temas y hacer algo propio, justamente. De hacer algo nuevo, algo propio, algo distinto. O sea, ¿quieres saber de dónde saqué? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién dijo ahí? Recog es la Aquí, muy bien, sí. ¿Qué? Es este lugar. Cuando quedamos en hacer la charla, lo primero que hice fue preguntar pues la carta natal de Recog. Dije, sí, uso esos lugares. Normalmente uso el ejemplo de algún famoso. Pero me parecía lindo pues usar el Recog. Entonces, hay más cosas, por supuesto, pero esos son los temas que yo más veo que sobresalen. No sé, las personas que vienen más, no sé si los sienten identificados o no. Pero bueno, ¿no? Vale. Entonces, ¿cuál es la idea de lo que vamos a hacer mañana? Mañana no vamos a hacer un análisis de toda una carta natal. O sea, yo, imagínense, empecé a estudiar astrología a los 20 años, tengo 35, y todavía sigo aprendiendo cosas. Porque es eterno. La idea de esto de que es un símbolo es algo que no termina más. Uno siempre puede descubrir un significado extra, ¿no? Entonces siempre hay algo nuevo que aprender. La idea de mañana es una introducción, un acercamiento a la astrología. Entonces, nosotros tenemos 12 signos del zodíaco y tenemos las 12 constelaciones. Y la mayor parte de la gente piensa que son lo mismo, pero no lo son. Mañana vamos a trabajar con los 12 signos del zodíaco y con los 4 elementos. La diferencia es básicamente que nosotros desde la Tierra vemos que el Sol hace un dibujo, hace un camino en el cielo. Hoy en día sabemos que es la Tierra que gira alrededor del Sol, pero lo que nos importa en la astrología, en general, casi todos los astrólogos, trabajamos con la visión que hay desde la Tierra. Ahora que quieren mandar gente a Marte, no sé cómo vamos a hacer, vamos a tener que plantearnos todo. Pero bueno, por suerte todavía no nos mandaron y tenemos trabajo, entonces estamos aquí resistiendo. Estamos firmando, no manden gente a Marte, que nos van a arruinar. Total, que nosotros vemos siempre desde la Tierra, ¿no? Entonces, el camino que hace el Sol pasa justo por 12 constelaciones, que son las constelaciones del zodíaco, ¿sí? Pero los signos del zodíaco no son las constelaciones. Y aquí es donde viene un poco la trampita. ¿Por qué esto lo cuento? Porque otra razón por la que dicen que la astrología no es válida es que dicen, cuando los astrólogos dicen que el Sol está en Virgo, en realidad ya está en Escorpio. No, al revés, digo, cuando dicen que está en Escorpio, en realidad todavía está en Virgo, cosas así, dicen. Bueno. Los signos del zodíaco parten de la relación entre el cielo, entre el Sol y la Tierra, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es la primavera? ¿Cuándo empieza la primavera? 21 de marzo. Ahí tenemos
Aries. ¿Sí? Empezamos el zodíaco con Aries. ¿Qué características vamos a darle a Aries? Pues las características de la primavera. Eso es lo que veían los astrólogos antes. Que cuando estábamos en marzo, pues la naturaleza brotaba, estaba llena de energía. Entonces dijeron, pues la gente de Aries era pues gente con mucha energía, que sale para adelante, que tiene vitalidad, que tiene fuerza. ¿Qué dijeron? En Capricornio veían que hace un frío y hay que trabajar para sobrevivir. Dijeron, pues la gente de Capricornio será gente trabajadora, que se esfuerza, que tiene que planear a largo plazo, porque tiene que pensar que estamos en invierno, entonces hay que preparar la comida, guardarla para almacenarla. Pues esa será la gente de Capricornio. Entonces los signos del zodíaco no tienen tanto que ver con las constelaciones, sino con las estaciones, diría más. ¿Sí? Entonces, del 21 de marzo más o menos al 21 de abril es Aries. Pongámoslo en... entonces tenemos Aries en marzo, 21 de marzo. Enfrente a Aries tenemos Libra, que sería justo el momento contrario a la primavera. Sería el otoño. ¿Sí? En invierno dijimos tenemos Capricornio y en verano tenemos Cáncer. Cáncer es un signo cálido, es un signo de cuidado, de contacto. Lo tenemos en verano. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un cielo con 4 partes. Cada una de estas partes la dividimos en 3, tenemos 12 signos. Pero entonces los signos no tienen que ver con las estrellas, sino con el momento que está viviendo la naturaleza. ¿Me expliqué o no? ¿Sí? Vale. Cada signo entonces le atribuimos un elemento. ¿Sí? Y entonces tenemos 12 signos, 4 elementos, cada signo tiene 3 elementos. ¿Sí? Entonces el taller de mañana lo que vamos a hacer es trabajar con los elementos. Vamos a ver qué significa cada elemento. Tierra, fuego, agua, aire. La idea es ver qué significa cada elemento, cómo se manifiesta eso en cada persona. Cada persona tiene una carta natal distinta, algunos tienen más agua, algunos tienen más aire, algunos tienen más tierra. Hay personas que no tienen nada de un elemento. Entonces, nosotros los astrólogos, todo lo tomamos como un símbolo. Que si una persona no tiene tierra, para nosotros eso simboliza algo, simboliza una percepción que esa persona va a tener de la vida. Jung dijo, la Tierra, al fin y al cabo, la materia es una hipótesis, dijo. Entonces, claro, las personas con mucha tierra seguramente que tendrán como hipótesis que la materia es importante, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer mañana es, pues eso, estudiar, un poco aprender, más que estudiar, aprender qué simboliza cada elemento y después vamos, lo que yo le pedí a Sara es que las personas que vengan nos den los datos de sus cartas natales para que al final puedan hacer el balance de elementos de su carta natal y se puedan ir con el balance de elementos de su propia carta natal. Y también van a aprender a hacer el balance de elementos de cualquier carta natal, que es lo primero que hacemos cuando empezamos a analizar una carta. Lo primero que hacemos casi siempre, depende un poco del astrólogo, pero casi siempre lo primero que hacemos es el balance de elementos. Vale, no sé si tienen alguna pregunta que hacer sobre la charla o sobre la astrología en general, porque hay mucha información en los medios y a veces es un poco confuso. Habíamos parecido de las preguntas. Pero claro. ¿Una pregunta? Ah, ya detrás, perdón, atrás hay una pregunta, atrás de todo. ¿Qué significaría la Saturno en la casa 8, creo que está, o 9? Vale. En la carta de Slaco decís. A ver, tendría que volver a mirarla. Vale, Saturno está en la casa 9. Está justo en la cúspide de la 9 y está en Cáncer. Y además, yo había visto algo interesante con Saturno, que es Virgen, casi 3. Vale. Entonces, vale, nosotros nunca podemos tomar un factor aislado en la carta natal. Siempre, cuando uno estudia astrología, estudia obviamente, pues primero un planeta, después un signo, después esto, y estudia como por partes, ¿no? Como estudiamos matemáticas, qué sé yo. Empezamos estudiando 1, 2, 3, 1 más 2, después, pero llega un momento que uno estudia y uno aprende a verlo en totalidad, digamos, ¿no? Entonces, con Saturno en casa 9, la casa 9 es la casa de la ideología y de la ideología, las creencias, la filosofía de vida, también dicen los viajes largos
y también dicen la enseñanza superior, las publicaciones, bueno, todo lo que tenga que ver con expandirse. Entonces Saturno en casa 9 está en Cáncer además. ¿Vos sos astróloga? No, vale. Y basta. Saturno en casa 9 sin duda quiere decir que esto es importante para este lugar. La filosofía, la idea, y yo diría el concepto de ética. Saturno rige como los valores éticos, lo que me estructura, lo que me sostiene. Al estar en casa 9, quiere decir que esto es importante. También, ¿qué quiere decir? Donde esté Saturno, siempre hay una dificultad, hay algo que aprender. Entonces, posiblemente quiera decir que a lo largo del tiempo, el Racó fue aprendiendo también cuáles fueron sus valores, sus estándares, su filosofía de cómo hacer las cosas, hacia dónde quería ir, cómo sostenerse, cómo construir, cómo conseguir pues, expandirse, ¿no? Cómo conseguir crecer. Posiblemente con Saturno en la cúspide en casa 9, el crecimiento no se da así fácilmente. Hay que hacer un trabajo, hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Cuando es Júpiter, donde está Júpiter, no dice aquí todo se da, no hace falta que hagas nada, ¿no? La gente que tiene un Júpiter muy importante en su carta natal, esta gente que no hace nada y las oportunidades le caen. Donde está Saturno, en cambio, tenemos que trabajar. Entonces, con Saturno en casa 9 uno diría, pues, esto seguramente fue un área de trabajo. Y lo que es interesante es que está en Cáncer, entonces, bueno, hay muchas interpretaciones posibles, pero está otra vez esta idea de la comunidad, del sostén, del grupo, para salir adelante. Pero bueno, habría muchas más cosas para decir, ¿eh? Lo que pasa es que no sé si tampoco... Sí. No, la curiosidad de dónde has sacado en esta carta del tema de, del conocimiento profundo. ¿En qué parte bueno, hay varias cosas. El ascendente en Escorpio normalmente es un ascendente que no se conforma, es un ascendente que sospecha. Digamos, que lo que hay, lo primero que viene es un poco como, debe haber algo más. El Sol está casi entrando a la casa 8 y de nuevo es como una idea de ir a la raíz de las cosas, de ir a la profundidad de las cosas. Y el Sol está en oposición a Plutón. Y Plutón es el dios que está en los infiernos, ¿no? Es el dios que está guardando los tesoros del infierno. Entonces está como esta idea de ir a la profundidad. Bueno, yo vi esta idea de ir a la profundidad. Realmente si lo habláramos, capaz que esa es mi interpretación, ¿no? Capaz que hay otra forma de interpretarlo. Esto es una T cuadrada con Marte en Piscis. Esta construcción se llama T cuadrada. Bueno, es como una clase súper avanzada de astrología, como en 15 minutos. Y trae mucho dinamismo. Entonces, yo lo que sí veo es como una búsqueda de aprendizaje, por el Sol en Géminis, de aprendizaje, de descubrimiento, de desentrañar las verdades y las raíces de las cosas, y todo eso se encausa al Marte en Piscis, que es como abrirlo, ponerlo al servicio de los demás. También es como hacerlo con cuidado, con amor, ¿no? Marte es el dios de la guerra, es un dios que en el símbolo de Piscis, que es el símbolo del amor universal, no está muy cómodo. Las personas con Marte en Piscis suelen ser personas que para defenderse no son agresivas, van con cuidado, van con mucho contacto, ¿no? Entonces yo diría que aquí hay como esta idea del deseo de esto, de desentrañar, de descubrir cosas, de aprender, de crecer, hacerlo profundamente, pero con cuidado, con amor, con contacto. Yo, no sé, justo está detrás Marijuana, que es astróloga, y está Marcela. ¿Se les ocurre alguna otra idea? No, está muy bien lo que dices. Yo antes lo veo así. Quizás el Piscis en un 4 no se siente muy cómodo al estar en Piscis, Marte. Claro. Y esto viene otra vez a la idea que dijimos antes del nodo en Aries, ¿no? Hay algo, yo lo que sí veo es, no sé si lo puedo decir abiertamente, sí veo que hay algo como de abrir un propio camino, de abrir un camino propio. Y no sé qué tan cómodo le es a Esraco intentar esto, abrir un camino propio. Hay algo de continuar una tradición, ¿no? De mantener una familia, mantener un contacto, no sé qué, pero también hay como este impulso de abrir un camino propio. Que yo no sé mucho la historia de Racó, a mí cuando lo vi me hizo acordar cuando me dijiste que ustedes habían aprendido en Barcelona o algo así, como que es como ¿no? Y que dijeron, vamos a Mallorca a hacerlo, ¿no? A mí me sonaba a eso.
Además tienes la casa 11 para abrir caminos, para... Exacto. El Júpiter en 11 también da mucha idea de esto como de hacerlo en comunidad, ¿no? Abrirnos a la comunidad, ¿no? Y Júpiter en Libra también, como esta idea de ser balanceados, ser equilibrados, no irnos de mambo. En los nodos, ¿por qué dices que este es el sur? Porque está a la izquierda. No, ese es el dibujito. Este es el nodo sur y este es el nodo norte. Pero, exacto, esa es la pregunta. ¿Por qué no al revés? ¿Por qué no el norte y el sur? O sea, podrían estar al revés. En este momento, claro, este es el símbolo del nodo sur y este es el símbolo del nodo norte. Ah, sí, el cálculo matemático es ese. No, exacto, no podría es que justo esté a estar la al derecha o a la revés. izquierda. ¿Cómo? Claro, no tiene que ser que esté izquierda, justo en este momento. Los nodos van siempre se van moviendo, digamos, y hay gente que es al revés, que tiene el nodo norte en Libra y el nodo sur en Aries. ¿Los nodos son el medio cielo? ¿O No. tiene nada que ver? Vale. El medio cielo está acá arriba. El medio cielo es el punto más alto al que puede llegar el Sol en ese momento. Entonces, lo que está en el medio cielo lo consideramos que es muy importante, porque es lo que la persona como la persona se muestra a la sociedad. Aquí tenemos a Virgo, que es el signo de servicio y de cuidado. Los nodos tienen que ver con el... Bueno, o sea, el Sol, digamos, dibuja hace un dibujo de un camino, ¿no?, alrededor de la Tierra. La Luna hace un dibujo de otro. Donde se juntan esos caminos, donde están los nodos. Por eso también hay astrólogos que para los que son súper importantes, y otros que dicen, en el fondo es un punto vacío, tampoco es tan importante. Pero bueno, no sé si tienen alguna pregunta más general, porque si nos ponemos súper técnicos, creo que se queda fuera. Sí. Sí, una de las críticas personales que me vienen a la mente con la astrología es utilizar determinadas características astrológicas para justificar determinadas cosas que Total. tengo. ¿Crees que hay este riesgo? Y si crees que hay este riesgo, ¿cómo podríamos evitarlo? No solo creo que hay este riesgo, sino que lo veo constantemente, porque yo mismo, que soy astrólogo, o con mis amigos astrólogos, cuando nos encontramos, muchas veces decimos, no, claro, es que ahora estoy con un tránsito de Plutón, ¿qué se espera también? ¿Que haga esto bien? Es como, a ver, es como cuando aparece el psicoanálisis, ¿no? Que de repente la culpa de todos es los padres, ¿no? De repente el psicoanálisis que buscaba responsabilizar al sujeto de su vida, al final la primera reacción fue como, la culpa de todo la tienen los padres, que fueron malos. Con la astrología está ese riesgo. Y para mí el camino es a... primero, como astrólogo, no decirle nunca a la persona qué es lo que tiene que hacer, sino que la persona decida. Yo mostrarle cuál es el momento y que la persona decida qué quiere hacer. Y segundo, creo que tiene mucho que ver en cómo uno lo formule, digamos, ¿no? Entonces, si la persona tiene un tránsito de Urano, por ejemplo, que yo veo que va a venir algo que va a cambiar y que la persona no lo está viendo por nada del mundo, empezar a proponerle, decirle, bueno, yo siento que viene un momento en el que puede ser que pase algo inesperado, algo que cambie, ¿qué podría ser? ¿Qué se te ocurre que podría ser? Como para intentar que la persona se prepare un poco y cuando pase, pues se haga responsable. Pero justamente es súper interesante porque a mí lo que más me preocupa, digamos, como astrólogo es no quitarle responsabilidad. O sea, lo que yo más quiero es empoderar a la persona cuando se hace la carta natal. Y si la persona termina yéndose pensando, esto me pasa porque tengo un tránsito de Saturno, tengo que esperar un año que ya se va a ir, pues no es la idea. Si tengo un tránsito de Saturno, entiendo que es un momento difícil y de restricción, pero tal vez también es un momento en el que yo puedo reflexionar por qué estoy así en este momento, más allá del tránsito, para pues mejorar yo como persona, ¿no? Sí. Lo que pasa es que a veces es cómodo, sí, lo que decís. Sí. Había otra pregunta, sí. Sí, a la hora de establecer la hora, por ejemplo, en el rango de existencias, ¿cómo lo has hecho? La hora de nacimiento, ¿no? Yo le pregunté a Sara, le dije, ¿cuándo nació? Y ella lo tenía súper claro, porque yo pensé que me iba a decir, bueno, no estoy segura, no sé qué, y cada día dijo, tal día, tal, no lo apunté. La primera clase que dimos. Pero, no fue la idea, sino fue la primera clase, por ejemplo. Sí, fue vale, o sea, es una primera. anécdota que te haya marcado un momento, es decir, el primer día la primera clase. Vale. O sea, depende un poco de qué estés hablando. Por ejemplo, de un país, ¿no? Intentamos buscar la declaración en la que se declaró el país como tal. Vale. De un lugar así, pues sí, le pregunto a los padres del lugar, ¿no? Digo, ¿cuándo nació este lugar? ¿No?
Quizás hay, perdón, si puedo decir algo, podemos sintetizar un poco la carta en precisamente lo que dice abajo del Racode ID, que dice pensar, el componente geminiano, Sol en Géminis, sentir, todo el componente de agua de la carta, actuar Marte, que justamente está al lado del sentimiento porque está en Piscis. Totalmente. Entonces, ahí quizás haya como una... Y que es regente de la carta, porque es en ahora uno de los regentes. Digo, ahí está la resonancia, ¿no? Totalmente, sí, es verdad. ¿Ven? Como cada astrólogo va viendo cosas distintas, ¿no? Sí. Sí, no sé si alguien... No, sí, Bueno, sí. pues coincide que Rajoy nació el 27 de marzo del 50 y algo. Ajá. Y mi cumpleaños es el 27 de marzo, yo nací en 1980 y tantos, no sé si se puede aplicar eso a la misma fecha, a la misma persona, pero en lugares diferentes. Claro. No sé si hay cambios. O sea, lo que pasa es que lo que hay que pensar es que el Sol tarda un año en dar la vuelta, ¿sí? Más o menos, porque tenemos el año bisiesto, no tarda un año. Nosotros contamos el tiempo, pero no lo contamos también, ¿no? Entonces tenemos años, pero más o menos tarda un año, ¿sí? Entonces seguramente el Sol de Rajoy y tu Sol, en tu carta natal, estén bastante cerca. Pero los otros planetas tardan tiempos distintos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Júpiter tarda 12 años. Entonces, cuando vos naciste, Júpiter estaba en otro sitio completamente distinto. Saturno tarda 29 años y medio. Ya estaba en otro sitio completamente distinto. Entonces, la carta es distinta. Y encima es en otro lugar, dijiste que naciste en otro lugar. Entonces, encima es en otro lugar. O sea, que el signo que estaba, pensá que el signo que estaba en el horizonte, para hacer un cálculo rápido, no es preciso, pero para hacer un cálculo rápido, cada 4 minutos cambia un grado. Nosotros medimos los signos en grados. Cada 4 minutos cambia un grado. Entonces, estabas en otro lugar, era otra fecha. Así que no te preocupes que no. Si esa es la preocupación. Para hacer el cálculo de la edad natal, la hora de nacimiento fue Levanta más el brazo, no te veo. lo máximo de... Vale, en general se considera que el acta de nacimiento es la más precisa. Sí, pero cuando no está en papel, sino que te lo dicen. Claro, ese es el O sea, problema. ¿cuántos minutos o cuántas horas es Vale. el margen. El margen de error, gracias. Vale, depende. Entonces, esta carta, por ejemplo, el ascendente está a 21 grados. ¿Sí? Quiere decir que falta todavía bastante para que cambie de signo. Entonces, si la persona no está muy segura, me dice, yo no sé si nací a las 8 o a las 8 y 10. Digo, bueno, en 10 minutos tampoco creo que haya cambiado mucho. Habrá cambiado un poquito, pero tampoco creo que haya cambiado mucho. ¿Sí? Ahora, el problema es cuando tenés el ascendente, te cae a 29 grados y medio. Cada signo tiene 30 grados. El ascendente te cae a 29 grados y medio. Y la persona viene y te dice, yo no sé si nací a las 7 y media o a las 8. Y es que ahí, por 2 minutos, puede que me cambie el ascendente. Entonces, ahí sí que es importante saberlo. Entonces, hay dos formas. Una es hablar con la persona. Porque una persona con ascendente Escorpio va a tener una forma de vivir la vida muy distinta al ascendente Sagitario y muy distinta al ascendente Libra. Entonces, bueno, una persona, ¿vos sentís más? ¿Qué te pasó cuando eras chico? ¿Cómo eras cuando eras chica? ¿Te pasaba más este tipo de situaciones, este tipo de situaciones o este tipo de situaciones? Y hay otra forma, sino que es lo que se llama el ajuste de la hora. Esto es un flash, en mi opinión. Es justamente la demostración. Bueno, es que yo le pido eventos a la persona de su vida. Eventos que sean objetivos, que sean contrastables, que no sean sentir no sé qué. Eventos como fallecimientos familiares, casamientos, nacimientos de hijos, eventos que sean objetivos, que nadie pueda poner en duda. Esos eventos, si tuvieron un impacto, tienen que haber en su momento, estar representados en el cielo. La calidad del momento tiene que haber estado representado en el cielo. Entonces yo busco, ¿no? Entonces me dice, por ejemplo, nació mi hijo no sé, tal año. Y entonces yo busco ese año y veo que no hay nada, ninguna indicación que diga, en plan, como cambio de vida, cambio de... usar un nacimiento de un hijo, yo no tengo hijos, pero el nacimiento de un hijo imagino que es algo bastante importante. Entonces, no veo nada de eso. Entonces, pero veo que si lo moviera 2 o 3 grados, o 4 o 5 grados, capaz que ahí sí que me daría. Entonces, claro, tomamos varios eventos para que, eventos así impactantes, importantes, entonces vamos girando y ajustando, y entonces ahí encontramos el ascendente.
cuando nos pasa eso, cuando no tenemos claro que no nació. No sé si me expliqué o no se entendió. Sí. Aparte, Perdón. aparte de la carta astral de la natalidad, hay otros momentos vitales que es importante. Vale. hacer. ¿Quién era? ¿Oscar Adler? ¿Era? No. No me acuerdo ahora quién era, que decía que de una semilla de almendra solo van a ser un almendro. Entonces, como diciendo, después tenemos distintos tipos de almendro, ¿no? La carta natal es muy importante. Uno de los supuestos astrológicos es que en el principio está contenido todo el desarrollo. Claro, es otra cosa que si uno le puede desconfiar a la astrología, ¿eh? Es uno de los supuestos. Uno de los supuestos es espejo, cielo, tierra. Otro supuesto es en el principio está contenido todo el desarrollo. Entonces la carta natal es muy importante. Después se calcula, se calcula la carta de la revolución solar, que es cuando el Sol vuelve a estar en el lugar que está. O sea, que más o menos cada cumpleaños, el Sol tarda un año en dar la vuelta, más o menos cada cumpleaños el Sol vuelve a estar en el lugar donde nací. Entonces se calcula, pero el resto de planetas, como se mueven a otro tiempo, no están ahí. Y el ascendente también cambió, o sea, todo cambió. Entonces se calcula esa imagen y esa es la energía de ese año, como que nace ese año para esa persona. Pero, esto de nuevo hay astrólogos que tienen otras opiniones, en mi opinión, nunca la revolución solar se puede interpretar separada de la carta natal, porque esto es el ADN astrológico, digamos, de la persona, ¿no? Sí, hay... Una de estas cosas que tiene la naturaleza, que cuando dos personas nacen en el mismo momento, por ejemplo el caso de los gemelos, ¿no? Yes. Que tienen el mismo ADN, pueden tener mismos temas sociales, mismo cielo. ¿Qué pasa? Pero luego son diferentes. Bien, esa es otra de las preguntas en las que dicen como la astrología no es verdad porque los gemelos tienen la misma carta natal y son muy diferentes. Bien, entonces, la astrología, como dijimos, resurgió cuando se casó con la psicología, ¿sí? Digamos que la psicología nos dio un montón de formas de entender la astrología más fáciles de aplicar a la vida humana. Entonces, no todo lo que uno es... A ver, ¿cómo puedo explicar esto? Según la astrología, lo que a mí me pasa es lo que soy yo, ¿sí? Yo soy mi contexto. Un bebé nace y el bebé no se puede hacer cargo de toda esta carta natal. Supongamos que eso es una persona. Un bebé nace y el bebé no se puede hacer cargo de toda esta carta natal. Lo que decimos es que lo proyecta hacia afuera. Entonces la madre normalmente se hace cargo de la luna. El padre normalmente se hace cargo del sol. El hermano normalmente se hace cargo de Mercurio. Entonces la relación que establece el niño con la madre es típica de, en este caso, de el signo de Cáncer. La relación que establece el niño con el sol, con el padre, en este caso es típica del signo de Géminis. A medida que el niño crece, estas energías hay algunas que le son cómodas y unas que le son incómodas. Esto nos pasa a todos, ¿eh? Entonces, las que son incómodas, se dice que las paso a la sombra. La sombra es como una parte de mí que yo no reconozco como tal. Pero es mi energía. Entonces, aunque yo no la vea, la llevo conmigo. Para poner un ejemplo claro, una persona con mucho Marte es una persona combativa. Pero si al mismo tiempo tiene mucho Virgo, es una persona que se pone al servicio de los demás. Esta persona crece, pues estoy inventando un caso hipotético, en una familia en la que le dicen que hay que poner siempre la otra mejilla, pero al mismo tiempo es una persona combativa, ¿sí? Quiere ir a pelear, pero como crece en el contexto de que hay que poner al servicio, ella se pone al servicio de los demás. ¿Por qué viene a la consulta? Porque dice que todo el mundo le pelea. Yo soy tan buena y todo el mundo me pelea. Y claro, yo miro la carta, pero el Marte es gigante, es que tal vez no sos tan buena como lo pensás, ¿no? Entonces tengo que hablar con la persona para que empiece a reconocer que ella tiene un deseo de competir, de enfrentarse, hasta que a ver si la persona se da cuenta o no. O sea, digamos, tampoco, cuando uno hace la carta, tampoco empuja a las personas a ver hasta dónde llega la persona. Si la persona empieza a hacerse cargo de este Marte, por ejemplo, se apunta un día a un gimnasio, empieza a descubrir que esto de estar como más activa le gusta. Un día en la clase de gimnasio ve que hay una clase de, no sé, Zunga, se apunta a la clase de Zunga. Otro día descubre que la compañía Zunga hace boxeo, se apunta a boxeo.
Y de repente, o sea, no se pelea tanto con todo el mundo, porque está haciendo cargo de su Marte, ¿no? Entonces la persona tiene que encontrar la forma de juntar su Marte con esta idea de el servicio, de cuidado, que podría ser convertirse en activista de Greenpeace e ir a colgarse de los... ¿no? Se pone al servicio de la comunidad así de forma compasiva. Con los gemelos pasa que uno de ellos se hace cargo y el otro se hace cargo de la otra parte de la carta. Estas tensiones, uno se hace cargo de una parte y el otro de la otra. Por eso, bueno, a mí esta nunca me tocó hacer una carta de gemelos, pero esto fue lo que me enseñaron, ¿no? En los ejemplos que vimos. Entonces, por eso cuando uno ve la vida de los dos gemelos, uno ve cómo se integra la carta, cómo cada uno está viviendo una parte de la carta. Pero puede ser a veces que los gemelos, incluso si nacen con media hora, una hora de diferencia, Sí, ya a veces tienen cartas distintas, sí. Y a veces lo que dijimos, a veces 10 minutos de diferencia, pone un planeta en el medio cielo, el otro planeta en la casa oriental, no sé qué, y ya hacen con mucha diferencia. Pero, bueno, es verdad que es un tema muy interesante, que yo no lo tengo muy investigado, pero esto es lo que aprendí haciendo cartas a nivel teórico, no en la escuela. A mí nunca me tocó hasta ahora hacer cartas de gemelos. ¿Había otra pregunta por atrás? Venga, hasta que estamos. Sí. No, mañana. Mañana, te hace Parte Sí. de la fortuna y del infortunio. Fortuna y infortunio, vale. Esto es astrología Heavy. medieval total. Ah. Entonces, claro, en el medioevo sí que está la idea de que tú serás rey, tú serás plebeyo, tú serás no sé qué. Entonces calculan, pues los árabes realmente son los que salvan, los árabes, cuando está el cristianismo, los árabes son los que salvan la astrología, porque ellos seguían estudiando las estrellas. Cuando yo fui a la Alhambra y vi las fuentes que tienen enormes de agua, el guía me dijo, es que esto lo hacían en realidad porque querían proyectar el cielo para poder estudiar las estrellas. Entonces, no sé si es verdad, porque los guías a veces inventan cosas, pero digamos que los árabes, entonces está esta idea, el infortunio es como de esta idea de a gente que nació con estrella y a gente que nació estrellada. Es algo en lo que yo... Entonces, claro, hay astrólogos que calculan la fortuna y la infortunia, y entonces cuando tienes un tránsito en una parte de la carta que ellos consideran que es infortunada, te dicen, no salgas de tu casa que puedes tener un accidente. Pero claro, ahí caemos en lo que dijo Matan, ¿no? Usar la astrología para justificar, y también eso le quita poder a la persona. Entonces al final las personas van con miedo por la vida de que les caiga un piano en la cabeza viniendo desde Marte. Y eso es completamente lo que yo no... O sea, no creo para nada en eso, no creo que hay gente que nació estrellada, hay gente con estrella. Pero esos son todos cálculos que se hacen. Donde está el Sol, más la posición donde está la Luna, más el ascendente, estas cosas así. Son cálculos. Tengo una pregunta. Como ha preguntado Matan de lo que las expectativas que tenemos, hay símbolos del zodiaco que se dan mejor con otros y peor con otros. Yes. Hay mucha gente que le da importancia a esto. Yes. ¿Tú crees que es tan importante el símbolo que tengan las dos personas para la relación que vayan a tener? ¿O crees que influye? A ver, yo creo que es un poquito importante, pero es muy poquito. Porque esta persona, supongamos que esto es una persona otra vez, si no se hizo la carta natal, va por la vida diciendo que es de Géminis. Y si pensamos que una persona es de Géminis, pensamos que es una persona juvenil, divertida, que cambia de opinión cada 2x3, que le gusta hablar con mucha gente y tener muchos contactos en el móvil. Estoy simplificando, ningún Géminis que se ofenda, por favor, y lo estoy haciendo en tono de humor, que es mucho más que eso, estoy en tono de humor. ¿Sí? Y si miramos la carta natal, vimos que es mucho más que eso, ¿no? Vimos que es una persona que quiere transformar la realidad, mejorar la realidad, es una persona que busca hacer contactos emotivos y sinceros con los demás, es una persona que intenta como ofrecer algo a los demás. Dijimos que tiene un código moral, un código ético bastante importante, que es importante como su filosofía, su visión de lo que quiere construir en la sociedad. Entonces, es que claro, la persona no es solo de Géminis, claro, la persona es muchas más cosas. Pero hay mucha gente que le da mucha importancia. Hay mucha gente, y claro, tengo amigos que vienen y me preguntan, me dicen, es que estoy ahora saliendo con uno de tal, y ¿me va bien o no? Digo, es que ¿cómo crees que te digan? O sea, tendría que ver toda la carta. Que tampoco es algo que haría, porque nunca miraría la carta de alguien sin su permiso. Pero no... Con saber solo el signo del Sol,
A ver, un poquito sí que influye, es verdad que hay signos más fáciles y otros, pero la persona capaz es de Géminis y entonces el otro es de un signo que no basa mucho con Géminis, digamos. O ahora justo nombro una pareja, no voy a decir ningún ejemplo. Ahora sí se va a ver más complicado. Pero quiero decir, la persona tal vez es de Géminis, pero tiene un montón de planetas en Sagitario. Entonces al final tiene mucha impronta en Sagitario. Y de hecho eso pasa a veces, que la actividad de gente te dice, me dicen que soy de Aries, pero cuando leo las características de Aries no me siento para nada identificado. Y no, es que uno no es solo de Aries, uno es de Aries, con la luna en tal, con el ascendente en tal. Entonces, claro. Bueno, creo que ya está, ¿no? Entonces, no sé si... Yo voy a estar aquí para la gente que se quiera anotar al taller, quedan algunas plazas. Si hubiera más gente que las plazas que quedan, cogeremos los datos y bueno, quedaremos con Alejo para hacer un taller otro día. Entonces, en principio, pues está el número de plazas para mañana y el resto, si hay más gente, para otro día. Perfecto. ¿A qué hora es el taller? A las 10. De 10 a 1, más o menos. Sí. Y son 20 euros para los que no lo hayáis visto, ¿vale? Entonces, muchas gracias, Alejo, No, por gracias a la ustedes. charla. Muy bien, pues yo me voy a quedar aquí y